Bueno, ayer nos habíamos quedado ya casi terminando la parte del metabolismo de los carbohidratos. Vamos a ver. Okay. Confírmenme si observan mi pantalla. Sí, Sebeli. Ok, perfecto. Buenas tardes. Muy bien, ayer nos habíamos quedado por esta parte, diciendo que la manosa era bastante similar a la molécula de glucosa y que por lo tanto era bastante fácil que entrase a la misma vía que la glucosa al convertirlo a fructosa 6-fosfato. Y nos quedamos ya entrando a la parte de la formación del glucógeno. Mencionábamos que cuando en el organismo había un exceso de azúcar y que no la necesitábamos y que en ese momento el cuerpo no ocupaba energía, pues con el exceso de energía que quedaba, lo que iba a hacer era almacenarla en forma de glucógeno. Decíamos que este glucógeno se iba a almacenar principalmente en el hígado y en el músculo. Pues bien, si se fijan, el primer paso, como siempre, es la fosforilación de la glucosa. Permítame que alguien está queriendo ingresar. Ya. Bien. Decíamos que el primer paso casi siempre de todas las rutas estas metabólicas que involucran a la glucosa incluía fosforilarla precisamente para que esta glucosa se quedara dentro de la célula. Si en el momento en el que esta glucosa pierde este fosfato, esta glucosa perfectamente puede salir de la célula. Pues bien, en este caso lo que ocurre, si nos fijamos aquí, este fosfato estaba unido en el primer carbono. Entonces, para convertirlo en glucógeno, vamos a intercambiar el lugar de la posición 6. Aquí estaba en el número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Pues bien, lo íbamos a pasar a la posición 1. Recordemos que era el primer carbono. Pero decíamos que normalmente ese tipo de procesos no es que lo rompe de acá y luego lo pasa hacia el otro lado, sino que momentáneamente se añade otro grupo fosfato y posteriormente se rompe el del carbono 6 para que nos quede siempre la misma glucosa con un solo fosfato, pero en una posición diferente. Esta ya sabemos que es un proceso de isomerización. A ver si me ayudan, que creo que hay alguien con el micrófono encendido. Vamos a ver, por un momentito le vamos a poner el silencio. Bien. Decíamos entonces que este se trataba de un proceso de isomerización. También recordar que el glucógeno lo almacenamos cuando tenemos la energía disponible, es decir, la glucosa en exceso que no estamos utilizando. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, ahorita acabo de comer, lo más probable es que no todo lo que me comí lo vaya a utilizar justamente en este momento. Entonces, esta cantidad de glucosa que yo me pude haber comido, mi organismo intenta almacenarla en esta forma, ¿verdad? En forma de glucógeno. Bien, una vez que ya transferimos el fosfato hacia el primer carbono, va a ocurrir otra cosa importante, se va a añadir otro carbono, pero otro grupo fosfato. En este proceso se va a ocupar energía, pero en otra forma, no como ATP, sino como UTP, que es uridina trifosfato, pero básicamente la función de estos grupos fosfatados es la misma, ceder un grupo fosfato a la molécula. Pues bien, esta molécula se queda unida a nuestra molécula de glucosa y queda como uridina difosfato. Uridina, 2 fosfatos y la glucosa. En otras palabras, lo podríamos abreviar como UDP-glucosa, es decir, una molécula de glucosa más una uridina difosfato, porque el otro fosfato que queda restando, pues, se va. Ok, en este caso, si se fijan, la molécula de uridina difosfato tiene 3 fosfatos y aquí ya teníamos 1. Entonces, en total nos deberían quedar 4, ¿cierto? Pues bien, aquí en este lado queda 1, 2 fosfatos y los otros 2 fosfatos se expelen como fosfatos inorgánicos. Y ahí simplemente para que vayamos haciendo la cuenta. Un fosfato, 3 fosfatos, en esta hay 2 fosfatos y acá hay 2 fosfatos. Pues bien, lo que ocurre después es que esta molécula se va a ir a unir a toda la
la molécula que tenemos restante de glucógeno dentro de nuestro cuerpo, es decir, ya ocupamos que previamente exista una reserva dentro de nuestro cuerpo, es decir, una molécula en la que se va almacenando. Pues bien, esta lo que hace es que básicamente le pega la molécula de glucosa y queda libre lo demás, es decir, la uridina difosfato. Simplemente le agrega la molécula de glucosa al resto de la cadena. En otras palabras, se van agregando al extremo muchas más moléculas de glucosa y queda restante pues la uridina difosfato, que posteriormente esta se va a volver a fosfatar para volver a realizar este mismo proceso de ir pegando la glucosa hacia la cadena de glucógeno. En otras palabras, si se fijan, la unión que se va formando dentro de las moléculas de glucosa ocurre en el primer carbono de un extremo con 1, 2, 3, 4 carbonos. Es decir, la unión entre los carbonos va a ser entre el carbono 1 y el número 4. Y lo podemos ir comprobando. Aquí la unión con la molécula anterior está con el carbono 1, 2, 3, 4 y en el carbono 4 se une con la siguiente molécula. Aquí lo mismo. En el carbono 1 se une esta cadena y aquí 1, 2, 3, 4. Es decir, el tipo de enlace con el que se realiza el glucógeno es entre los carbonos 1 y 4. Y pues como podríamos indagarlo, el nombre de la enzima es glucógeno sintasa. Sintasa significa creación, ¿verdad? Entonces, esta es la función de esta enzima. Ir pegando las moléculas de glucosa a la cadena de glucógeno. Pues bien, da la casualidad que también puede haber otra posibilidad y es que este glucógeno no solamente se forme en una cadena lineal, sino que también se puede ir ramificando, es decir, para como aprovechar más el espacio de la glucosa, ¿verdad? Tratar de llenarlo un poquito más de la reserva. En este caso aquí somos bien creativos con los nombres y pues quien sea que lo haya descubierto decidió colocarle el nombre de enzima ramificante. Pues bien, aquí simplemente para que sepan que el glucógeno puede almacenarse tanto de forma lineal como de forma ramificada. Y eso es todo en base al proceso de la creación del glucógeno. Ahora vamos al proceso de su ruptura. Como vieron, era bastante sencillo y podemos imaginarnos también que el proceso de la glucogenólisis también va a ser bastante sencillo. Pues bien, ¿cuándo ocurre la glucogenólisis? Si ven aquí al niño que tiene hambre, que está como enojadito, que quiere comer, precisamente ese es en el momento en el que comienza a romperse el glucógeno que tenemos almacenado. Es decir, cuando hay una necesidad energética, pero no hay una ingesta de glucosa. En otras palabras, cuando estamos aguantando un poquito de hambre, lo primero que va a romperse, recordemos, será el glucógeno. Ya si no tuviéramos reserva, ahí es cuando comienza la gluconeogénesis. Pero suponiendo que tenemos una buena reserva, lo primero que comienza a romperse es el glucógeno que tenemos almacenado. Bien, ya habíamos mencionado que el glucógeno podía almacenarse en forma de cadenas, ya sea lineales o ramificadas. Pues bien, cuando necesitamos utilizar alguna de estas moléculas de glucosa que tenemos almacenadas, lo más fácil es ir rompiéndolas desde los extremos. Y para eso vamos a utilizar el fosfato inorgánico. Si se recuerdan que habíamos visto esta molécula, un fósforo con 4 oxígenos y un hidrógeno. Pues bien, esta va a romper este enlace que se creó entre las moléculas de glucosa y el restante va a ser una molécula, obviamente, de glucosa fosforilada. Recordemos que quedaba fosforilada precisamente para que esta molécula de glucosa se quedara dentro de la célula. Entonces siempre esta glucogenólisis comienza desde los extremos de la cadena, no va a comenzar directamente con la mitad, sino que comienza con los extremos. Pues bien, suponiendo que necesitamos más energía, continúa rompiendo las cadenas de glucosa y va a llegar a un punto en el que va a llegar a la zona donde el glucógeno está ramificado. En este caso, cuando llega a la parte que está ramificado, necesita el uso de otro tipo de enzimas. Esta en particular se llama glucógeno fosforilasa. Como su nombre lo indica, está fosforilando una molécula de glucógeno. Bueno, claro, esta es una molécula de glucógeno como tal, simplemente que después la convierte a glucosa 1-fosfato. Aquí recordemos que el fosfato se iba a unir en la parte donde se unían ambas cadenas. Pues bien,
¿qué ocurría cuando llegábamos a la parte que estaba ramificada de la cadena? En este caso, la enzima que va a romper esta molécula de glucosa requiere la presencia de agua. Si nos habíamos fijado, pues anteriormente, cuando vamos contando las moléculas las moléculas que contienen la glucosa, íbamos viendo que íbamos perdiendo alguna cantidad de estos elementos en forma del fósforo. Recordemos que el fósforo venía aquí con una molécula hidratada, pero ya en el caso de que esta molécula, cuando se rompen, normalmente quedan algunos extremos restantes en forma de agua. Pues bien, esta agua, para lo que nos sirve es precisamente para romper esta unión entre las ramificaciones del glucógeno. Y pues el restante también nos sirve esto para ir quitando justamente solamente las partes que están ramificadas. Cuando la cadena es lineal no necesita la presencia de agua para que esto ocurra. Pues bien, como mencionábamos que esto se trataba de una unión en el carbono número 6 y obviamente la otra cadena está unida a través del carbono 1, pues lo más lógico era ponerle el nombre de 1,6-glucosidasa porque lo que hacía era romper una molécula, ¿cierto? Pues bien, en ese caso nos quedaba la molécula como tal de glucosa, pero recordemos que tenía ahí un fósforo adicional, ¿cierto? Normalmente con el resto de las cadenas. Pues en este caso, al utilizar el agua, no nos queda una molécula simplemente de glucosa, no queda con el grupo fosfato. Sin embargo, si recordamos con la parte esta de la molécula, cuando nos teníamos la glucosa 1-fosfato, cuando lo hidratábamos, rompía este enlace y quedaba libre el fosfato inorgánico y ya quedaba como glucosa y esta glucosa podía salir. En este caso, pues no necesita tanto hacer eso porque la molécula nos queda simplemente como glucosa. Pero esto solamente ocurre cuando la parte está ramificada, ¿sí? O sea, solamente cuando quitamos el extremo ramificado. Bien, en este caso, como la glucosa ya no tiene el grupo fosfato, pues fácilmente puede ir a cualquiera de las dos vías, tanto como si es la célula que lo necesita para liberar energía ahí, o para que pase al torrente sanguíneo y que el cuerpo la utilice en el sitio donde lo requiere. Y realmente todo eso era la parte de la glucogenólisis. Si se fijan, no es un proceso tan complicado, simplemente si requieren o no requieren energía. Bien, sabíamos también que hay ciertas hormonas que afectan el metabolismo de los carbohidratos. Entonces acá surge una pregunta, si el estrés puede afectar o no afectar el metabolismo. Pues bien, relacionamos el estrés con la presencia de adrenalina. Y la adrenalina es una hormona que se libera en el cuerpo en respuesta al estrés, ¿sí? El mecanismo que mencionábamos era el de huida, es decir, esta adrenalina se libera en el organismo cuando necesitamos escapar de un depredador y evolucionó precisamente como un sistema para salvar al ser humano de los depredadores en los tiempos antiguos. Si aparecía un león y teníamos que correr, pues esa adrenalina ayudaba para que se liberara glucosa y que el cuerpo tuviese la energía suficiente para poder correr y escapar del depredador. Pues bien, esta adrenalina va a contribuir, ya lo habíamos visto anteriormente, para la formación de glucosa. En otras palabras, para la gluconeogénesis y para la glucogenólisis, es decir, para romper el glucógeno y extraer glucosa. En otras palabras, el estrés va a conducir a la liberación de adrenalina que va a aumentar la glucosa en sangre. Pero estamos diciendo acá de un estrés que es momentáneo, solamente para el momento en el que ocupamos huir. Pero ¿qué ocurre cuando el estrés se prolonga por más tiempo y se vuelve crónico? ¿Cuál es el efecto a largo plazo? Decíamos que este mecanismo se había generado primero como un mecanismo de huida. Sin embargo, nuestra actualidad no equivale a correr de un depredador, sino que equivale a cumplir con las obligaciones laborales, con las obligaciones de la casa, con el salario, etcétera, ¿verdad? Con todo este tipo de problemas ya más de índole emocional. Pues bien, en este caso, en lugar de producir adrenalina, el cuerpo intenta producir una hormona que tiene un efecto un poco más intenso, que sería el cortisol. Esta también tiene el mismo efecto, induce a la liberación de la glucosa proveniente del glucógeno y también a la formación de nuevas moléculas de glucosa a partir de otros precursores como los ácidos grasos o los aminoácidos, es decir, la gluconeogénesis.
En otras palabras, el estrés a largo plazo hace que nuestro metabolismo del azúcar sea deficiente y por lo tanto ya sabemos que el estrés a largo plazo nos puede llevar a un desequilibrio que se llama diabetes mellitus. Pues bien, también es importante ver cómo podemos contrarrestar todo esto. Decíamos que la insulina era la única hormona que servía para bajar los niveles de glucosa en sangre, pero entonces decíamos, era imposible que el organismo sobreviviera solamente con un mecanismo regulador. Pues bien, uno de los ejemplos o quizás de las actividades que realiza el ser humano que tienen un impacto en la salud va a ser el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene el ejercicio sobre el metabolismo de la glucosa? Pues a raíz de la contracción muscular, sabemos que la contracción muscular ocurre por la presencia de calcio. Bien, la presencia de calcio dentro de la célula estimula una molécula que se llama calmodulina. No se sabe a ciencia cierta cuál sea el mecanismo por el cual esta calmodulina, a través quizás de otros intermediarios, estimula la apertura de un canal que sirve para la apertura de la glucosa y que mejora la resistencia a la insulina, es decir, hace que la célula pueda utilizar la insulina con mayor facilidad. En otras palabras, mejora la captación de la glucosa por las células. Como podemos imaginarnos, pues en el ejercicio necesitamos utilizar el azúcar, ¿sí? Entonces, el cuerpo necesitaba un mecanismo para poder captar mejor la glucosa. Entonces, en resumen, el ejercicio claro que tiene un efecto positivo hacia el metabolismo de la glucosa. Y con eso terminamos la parte inicial del metabolismo de los carbohidratos, y acá simplemente para dejarles un mensaje inspirador quizás. No considerar el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bien, esta sería la parte del metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, recordamos que decíamos que no nos quedábamos solamente con los 2 ATP de producción de energía con el uso de una molécula de glucosa, sino que habían más procesos, pero que estos procesos podíamos fragmentarlos en 3 pasos. Uno, la glucólisis; otro, el metabolismo aerobio o el ciclo de Krebs; y el tercero... Las que dejé, no las que te dejé, dije yo, las que dejé. Estoy en clase, papá. ¿Qué pasó? ¿Había alguna pregunta? Que vi que encendieron un micrófono. ¿No? Bueno. Mencionábamos entonces que a partir de la glucosa, no solamente nos quedábamos con el proceso de ruptura, ¿verdad? En el que solamente quedamos con una ganancia de 2 ATP, sino que esto, el resultante que era el piruvato, iba a pasar también por otro proceso que era el ciclo de Krebs, que es el que vamos a ver a continuación, y posteriormente de lo que resulte de este metabolismo aerobio, va a pasar a la parte de la fosforilación oxidativa, que es donde en última instancia vamos a obtener más energía. Pues bien, la parte restante para esta clase va a ser basada precisamente en este metabolismo aerobio, que es cómo utilizamos nosotros el oxígeno para generar energía. Sabemos que somos seres que necesitamos el oxígeno para sobrevivir, y de hecho, también a partir del oxígeno existe un término que es las especies reactivas de oxígeno, que ya las hemos relacionado anteriormente con el daño al ADN y con la muerte celular, sobre todo la muerte celular programada, que es la que denominamos como apoptosis. Pues bien, si decimos que existen especies reactivas de oxígeno que causan daño al ADN y que nos matan las células, ¿cómo es entonces posible que nosotros los seres humanos estemos respirando oxígeno y que necesitemos el oxígeno para sobrevivir? Pues bien, los seres humanos, y no solo los seres humanos, sino también los animales, pues han desarrollado ciertos mecanismos para sobrevivir a esa agresión oxidativa, y es a través de las moléculas que actúan como antioxidantes. Estas moléculas que actúan como antioxidantes son capaces de donar un electrón a estos radicales libres que existen dentro del cuerpo, de modo que lo neutralizan y ya no tienen el efecto nocivo sobre las células, por ejemplo, el daño al ADN o la muerte celular. Entonces, esta es la importancia de consumir alimentos a los que denominamos como antioxidantes, que precisamente ellos contienen sustancias
que nos ayudan a lidiar con la agresión oxidativa que causan estos radicales libres. Pues bien, en función a cómo los seres vivos utilizamos o no el oxígeno o dependemos o no del oxígeno, podríamos clasificarlo de acuerdo a su requerimiento o a su tolerancia con el oxígeno. Y podríamos clasificarlo de extremo a extremo con aquellos que sean anaerobios obligados, es decir, aquellos mecanismos que no requieren absolutamente para nada la presencia de oxígeno. Y estos son, por ejemplo, aquellos microorganismos que viven en las profundidades de la Tierra donde no hay oxígeno. Por otra parte, estamos los seres humanos que somos aerobios obligados, necesitamos sí o sí el oxígeno. Pero por otro lado, tenemos acá, sobre todo en las bacterias, algunas que sean anaerobios tolerantes y anaerobios facultativos. Pues bien, la diferencia entre estas es que estos anaerobios tolerantes en condiciones de oxígeno también pueden utilizarlo para crear energía, mientras que los anaerobios facultativos son aquellos que tanto hacen reacciones anaerobias como reacciones aerobias. Si se fijan, aquí viene siendo un poquito similar, simplemente se refiere a que estos últimos facultativos también hacen uso de los antioxidantes para lidiar con las especies reactivas de oxígeno. Pues bien, decíamos que este metabolismo aerobio iba a llevar una serie de pasos y mencionábamos que lo primero era el ciclo del ácido cítrico. Pues en este ciclo del ácido cítrico vamos a ver que también se va a producir dióxido de carbono, NAD y FAD. Estas moléculas van a actuar como antioxidantes dentro del organismo. Posteriormente, estas moléculas restantes, estas NAD y FAD, van a pasar a la cadena de transporte de electrones. Y esto, a su vez, va a conducir a un proceso que denominamos como fosforilación oxidativa, que es el proceso por el cual se sintetiza el ATP. Pues bien, decíamos entonces que nosotros éramos organismos que éramos aerobios estrictos, que necesitábamos el oxígeno. Pues ese proceso de uso de oxígeno normalmente lo denominamos como respiración celular, y esto ocurre a nivel de la mitocondria. Cuando hablábamos del proceso de la glucólisis, todo esto ocurría dentro del citoplasma. Sin embargo, a partir de este momento, todos estos procesos van a ocurrir en la mitocondria de la célula. También mencionar que en este proceso producíamos dióxido de carbono. Si recordamos, el ser humano consumía glucosa y expelía el dióxido de carbono y producía agua, mientras que las plantas realizaban el proceso contrario. Captaban el dióxido de carbono y utilizaban agua para crear glucosa. Otra de los procesos importantes es que durante este ciclo de Krebs va a haber generación de energía. Y lo que ya mencionábamos anteriormente, que en este punto se producen moléculas de agua. Pues bien, ¿a quién le debemos el honor de decir este ciclo de Krebs? Es precisamente con Hans Krebs, quien él, al integrar cada una de estas moléculas que vemos dentro del ciclo al cual le dieron su nombre, se dieron cuenta que había mayor consumo de oxígeno cuando la célula tenía presencia de alguna de estas moléculas. Otra cosa que es importante mencionar es que este ciclo pues tiene varios nombres: ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido ascórbico, porque hacen referencia a la misma molécula, que es la molécula que dentro del ciclo de Krebs la tenemos como citrato, es la misma molécula. Citrato, ácido cítrico, ácido ascórbico es la misma cosa. Ciclo de Krebs es la misma cosa. Pues bien, ya hemos visto, si se fijan acá en la parte de atrás de Hans Krebs, está precisamente todo este ciclo que nosotros conocemos, pero aquí en ninguna parte vemos que nos hablen de estos otros participantes del ciclo. Pues bien, ya habíamos mencionado anteriormente este dinucleótido de nicotinamida y adenina, que dentro de nuestro cuerpo requiere la presencia de ácido nicotínico, que es esta N que está dentro del NAD. Pues bien, ese ácido nicotínico es lo que conocemos popularmente como vitamina B3. Y acá pues en la imagen pueden observar algunos de los alimentos donde comúnmente encontramos esta vitamina. Bien, otro de los elementos que necesitamos es la riboflavina, que esta la vamos a encontrar en forma de mononucleótido de flavina y como dinucleótido de flavina y adenina.
Y acá en la imagen pues observamos algunos de los alimentos de consumo popular en los cuales podemos encontrar la vitamina B2. Ojo, no son solamente estos, hay muchos más, pero es simplemente representativo. Otra de las moléculas, si se fijan aquí que tenemos casi todo el complejo B participando en el ciclo de Krebs. Pues bien, la tiamina, que es la molécula que conocemos popularmente como vitamina B1, también va a participar en el proceso de conversión del piruvato a la molécula de acetilcoenzima A, que es la que entra directamente al ciclo de Krebs. Recordemos por el momento que solamente a partir de la glucólisis teníamos 2 moléculas de piruvato. Bien, y estábamos precisamente mencionando esta coenzima A. Pues bien, si tratamos de dividir un poquito en segmentos esta coenzima A, si se fijan en una cadena bastante grandecita, pues bien, aquí tenemos un azúcar, la ribosa 3-fosfato. Si se recuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos de esa vía de las pentosas fosfato, pues en este momento se genera esta molécula, a la cual posteriormente se le agrega todo el resto de la cadena que conforma la coenzima A. Pues bien, otro de los aspectos importantes de esta molécula es mencionar este segmento que se menciona acá como ácido pantoténico. Esto es lo que conocemos como vitamina B5. Y en la imagen, pues algunos elementos en los cuales encontramos este elemento. Esta, si se fijan, no es para nada común dentro de los complejos B que venden a nivel nacional. Bien extraño que tengan vitamina B5. Pues bien, decíamos entonces que del proceso de la glucólisis únicamente generamos 2 moléculas de piruvato, que es precisamente esta que tenemos acá arriba, una molécula que consta de 3 carbonos. Pues bien, este piruvato debemos unirlo a la coenzima A, que era la que estábamos viendo anteriormente, para convertirlo en una molécula a la cual vamos a denominar acetilcoenzima A. Normalmente para dibujarla, pues simplemente le ponemos el CoA porque no vamos a dibujarle todo este resto de la molécula, ¿sí? Simplemente por pura conveniencia. Pues bien, acá uno de los procesos importantes es que en el proceso en el que se une este piruvato con la coenzima A, hay liberación de una molécula de dióxido de carbono y también de 2 hidrógenos que va a contener la coenzima A que van a cederse hacia el NAD, de manera que se va a crear un NADH y un ion de hidrógeno suelto. Pues bien, acá les he ido marcando con flechitas cuántas van a ser la cantidad de moléculas que se van produciendo de cada una. En este caso, en el primer paso, antes de entrar al ciclo, simplemente tenemos una molécula de dióxido de carbono y una molécula de NADH más un hidrógeno. Pues bien, este acetilcoenzima A también puede derivar de la oxidación de los ácidos grasos. Cuando miremos el metabolismo de lípidos, pues quizás vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahorita simplemente es recordarles que podíamos obtener esta molécula pues de otros procesos metabólicos. Pues bien, una vez que ya hemos convertido esto en coenzima A, y ustedes me van a decir, ¿y esto qué carambas es? Pues bien, acá este es el proceso de conversión precisamente de esa coenzima A. Si se fijan, acá hay un montón de elementos, no me interesan los nombres, simplemente mencionar que para el proceso de la conformación de esta molécula es donde se requieren aquellas vitaminas que mencionábamos, la tiamina, por ejemplo, y que durante este proceso también había la liberación de una molécula de dióxido de carbono. Pues bien, mencionar acá simplemente que esta coenzima A va a partir de un ácido lipoico que entra como en un ciclo de conversión del cual resulta esa coenzima A. Es decir, estas vitaminas no participan directamente en el ciclo de Krebs, pero sí son importantísimas para la fabricación de esa coenzima A, sin la cual no puede haber ciclo de Krebs. En otras palabras, no se agobien tanto por el esquema anterior, simplemente mencionar que es importante la presencia de la vitamina B para el ciclo de Krebs. Pues bien, ya mencionábamos entonces que teníamos aquí una molécula de coenzima A, sí, una acetilcoenzima A. Pues bien, esta acetilcoenzima A es la que va a integrarse hacia el ciclo de Krebs y se integra precisamente combinándose con una molécula que se llama oxaloacetato. Cuando se une con este oxaloacetato ocupa hidratarse, es decir, este proceso requiere o absorbe
agua. Pues bien, en este paso, como la molécula a la que vamos a convertir es precisamente así el ácido cítrico, o sea, el citrato, lo más probable es que la molécula tenga un nombre como sintasa, porque estamos sintetizando una molécula. Y como lo que sintetizamos es citrato, entonces la molécula se llama citrato sintasa. Somos bien creativos para poner estos nombres. Pues bien, acá simplemente a manera ilustrativa, pues irles indicando que esta molécula de el acetil coenzima A que teníamos va a liberar esa coenzima A, ¿sí? Se va a desprender de esa coenzima A y va a quedar solita, y el resto, los 2 carbonos que quedaban, se van a agregar al oxaloacetato en su porción más superior. Bien, entonces, acá mencionábamos que esta molécula se hidrataba. Entonces, ¿para dónde van estas 2 moléculas de hidrógeno? Van hacia la coenzima A, mientras que el oxígeno pasa a formar parte del citrato. Y acá pues les tengo señalados a los lugares a los que se van estos elementos. Una vez que ya tenemos el citrato, acá ocurre una reacción de isomerización. Este grupo hidroxilo va a pasar de estar en el carbono 2 a pasar al carbono 3. Y como esta molécula pues es otro citrato, entonces esta se llama isocitrato. Y acá pues, aquí le cambiamos un poquito el nombre y no le pusimos isomerasa, sino que le cambiamos a conitasa. Locura de la persona que le puso los nombres. Bien, en este paso no hay nada más que agregar, no hay ningún excedente. Aquí simplemente recordar que teníamos el isocitrato, pues bien, la siguiente reacción es que este isocitrato iba a pasar a ser otra molécula que se llama alfa-cetoglutarato. En este proceso, recordemos que acá teníamos una molécula que tenía en este momento 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pues en este momento la molécula se va a desprender de uno de esos carbonos. Es decir, en este proceso va a ocurrir la liberación del segundo dióxido de carbono dentro del proceso. Bien, y el resto de elementos, estos 2 hidrógenos que tenemos acá, van a pasar a formar parte del NAD al modo en el que tiene un NADH, es decir, la molécula que funciona como antioxidante. Bien, en este proceso acá mencionar pasamos de una molécula que tenía 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a una molécula que tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, porque el otro simplemente lo liberamos en forma de dióxido de carbono. Bien, mencionar entonces en este proceso se producía el segundo NADH. Luego teníamos ya este alfa-cetoglutarato. Bien, este alfa-cetoglutarato le vamos quitando otra molécula de carbono, es decir, teníamos nuestra molécula con 5 y esta vez va a pasar a ser una molécula de 4 carbonos. Bien, en este proceso va a ocurrir casi lo mismo que en el paso anterior. Se va a liberar una molécula de dióxido de carbono y de paso a la molécula se le van a quitar 2 hidrógenos, los cuales van a pasar a formar parte temporalmente de la coenzima A que se va a unir a la molécula que nos quedó de acá. Esta molécula se llama succinil, pero como momentáneamente se le va a añadir una coenzima A, pues en este momento la molécula se va a llamar succinil coenzima A. Es decir, esta coenzima A participa en 2 procesos, al inicio cuando va a entrar al ciclo y más o menos a la mitad del ciclo. Entonces, en este proceso, pues esta coenzima A es la que le cede los iones de hidrógeno a estos NAD. Si se fijan, no provienen del cetoglutarato, sino que provienen de la succinil-CoA. El cetoglutarato simplemente da pie a que se libere el tercer dióxido de carbono. Por el momento, entonces, llevamos 3 dióxidos de carbono, ¿sí? El siguiente paso, recordemos que acá teníamos el succinil más la coenzima A. Pues bien, este proceso de cambio va a ser un poquito más complejo. Puede ser que el organismo para esta fase requiera el GTP o el ATP. Puede ser cualquiera de las 2 moléculas. No es necesariamente que utilice ya sea el GDP o el ADP. Puede ser que funcione con una para posteriormente utilizar ese GTP para pasárselo a un ADP. O puede ser que directamente utilice un ADP. Y en ese caso formaría directamente el primer ATP. A manera de resumen, en este paso se forma el primer ATP.
no me interesa tanto que conozcan qué tipo de célula utilice esta vía o esta vía, simplemente decir que convergen en terminar con la producción de un ATP. Pues bien, obviamente para este paso necesitamos la presencia de un fósforo inorgánico que se va a añadir a esta molécula, ¿sí? Bien, el resto de las moléculas y de los componentes van a volver a liberarse en forma de coenzima A. Y la molécula que nos quede, pues recordamos que acá que teníamos un succinil, como le quitamos el CoA y le quitamos algunos elementos para formar este fósforo inorgánico, que es sobre todo el hidrógeno, que es el que suele pasar para este lado, si se fijan. Pues bien, en este caso esta molécula se denomina succinato. Y como podríamos imaginarnos, el nombre es sintetasa porque estamos sintetizando succinato. Bien, una vez que tenemos este succinato, lo pasamos a convertir a otra molécula que se llama fumarato. Pues bien, en este caso lo que ocurre es una deshidrogenación. Aquí podríamos inferirlo también por el nombre de la enzima, deshidrogenación. Acá les tengo marcados en la imagen cuáles son los hidrógenos que se pierden. Pues bien, estos hidrógenos que se pierden pasan al nucleótido de flavina en una forma que funciona como antioxidante dentro del organismo. Teníamos entonces la producción de algunos NAD, de algunos dióxido de carbono y acá en este caso el primer FAD hidrogenado. Luego este fumarato pasa a convertirse en malato mediante otra hidratación. Recordemos que acá habíamos ya absorbido una molécula de agua. En este caso estamos utilizando de nuevo otra molécula de agua. Pues bien, estas moléculas se van a integrar en este carbono al inicio, acá lo estamos viendo, y en este otro carbono en forma de hidroxilo. Este es bastante sencillito, no tiene nada más que agregar. Y bien, la última reacción, que es convertir este malato al oxaloacetato, que era la primera molécula del ciclo, si se fijan volvemos a la misma molécula. Pues bien, en este caso lo que ocurre es una deshidrogenación, y como es una deshidrogenación, entonces la enzima se llama malato deshidrogenasa. ¿Y qué hacíamos con esos hidrógenos que le quitábamos al malato? Pues los pasábamos de nuevo a otra molécula de nicotinamida y adenina. Entonces ya teníamos la cuarta producción de otra molécula antioxidante. En total teníamos 4 de estas, pero recordemos que también todos estos NAD también se encuentran en forma, un ion en forma de hidrógeno. Ok. En total, de un ciclo, a partir de un piruvato, obteníamos 2 moléculas de dióxido de carbono, 4 dinucleótidos de adenina y nicotinamida hidrogenados, un nucleótido de flavina hidrogenado y un ATP. Entonces quedamos otra vez con la cuenta bastante corta. Si se fijan, durante el proceso de la glucólisis habían solamente 2 ATP, mientras que de un ciclo de Krebs solamente obteníamos 1. Entonces, a partir de una glucosa, por el momento, teníamos el doble de esta cantidad, ¿cierto? Porque recordemos que de una glucosa obteníamos 2 piruvatos. Entonces va a ser básicamente el doble de cada una de estas moléculas por una molécula de glucosa. En otras palabras, van a ser 8 NAD, 2 FAD y 2 ATP a partir de una molécula de glucosa, ¿cierto? Recordemos también que durante este proceso, para la conversión de esta glucosa, durante la glucólisis se habían generado 2 NAD y habíamos generado otros 2 ATP. En total, de una glucosa por el momento solamente tenemos 4 ATP, 4 dióxidos de carbono, 10 NAD y 2 FAD. Y eso era todo realmente del ciclo de Krebs. Ahora simplemente vamos a ver algunas de las curiosidades que tiene este ciclo para el ser humano. Uno es el efecto del arsénico. El arsénico, si ustedes han escuchado, es un veneno bastante potente y bastante famoso durante la Edad Media. Una de las características importantes es que este arsénico inhibe esta lipoamida. Si quizás la recuerdan, la utilizábamos para sintetizar esa coenzima A. En otras palabras, cuando utilizamos arsénico, esta enzima no se puede utilizar, de modo que se inhibe el ciclo de Krebs de manera indirecta al evitar la formación de la coenzima A. En otras palabras, se inhibía todo el proceso de
de la obtención de energía. Así que normalmente la muerte era un poco rápida, dependiendo sobre todo de la cantidad de arsénico que se administrara. Mencionarlo como forma curiosa, que precisamente para esos tiempos de la Edad Media era bastante común la alquimia, es decir, tratar de convertir otras sustancias en oro. Pues bien, muchos intentaron convertir el arsénico, como lo miraban como metal, intentaron convertirlo en oro y obviamente muchas personas fallecieron en el intento. Otra de las curiosidades del arsénico es que este es capaz de formar cristales que de apariencia externa aparentan ser como rubí. Entonces eran utilizados como piedras preciosas, las cuales obviamente quien los terminaba utilizando terminaba envenenado por arsénico. Bien, otra de las moléculas interesantes que podemos encontrar es el fluoroacetato, que esta la encontramos como mecanismo para eliminar plagas. Pues bien, esto es bastante letal para los animales que la consumen. Si se fijan, acá dice mortal para los perros o en general para cualquier animal que lo llegue a consumir, precisamente porque esta molécula es un inhibidor indirecto de la conitasa, de manera que inhibe totalmente el ciclo de Krebs. Así que esto es mortal, letal. Bien, ¿cómo se regula este ciclo de Krebs? Existen varios mecanismos. Para empezar, recordemos que todo este proceso sirve para que nosotros obtengamos energía. En otras palabras, todo aquello que dentro de nuestro cuerpo nos indique que hace falta energía va a estimular el ciclo de Krebs. En otras palabras, todos aquellos elementos que recordemos que los asociábamos con la necesidad de energía, es decir, el magnesio, el calcio que lo liberábamos durante el ejercicio, la insulina, que es para indicarnos que nuestro cuerpo ocupaba el azúcar, o una cantidad baja de ADP, todas estas señales nos indican que a nuestro cuerpo le hace falta azúcar, entonces, o que necesita energía, mejor dicho. En ese caso, pues, hace uso del ciclo de Krebs. En cambio, cuando existen muchos de los resultantes del ciclo de Krebs, es decir, cuando hay demasiado acetil-CoA, cuando hay demasiado NAD, cuando hay demasiado de estas sustancias que están dentro del ciclo, pues el ciclo se comienza a inhibir. En otras palabras, este ciclo se utiliza cuando ocupamos energía. Pues bien, todo lo que indique necesidad de glucosa va a estimular el ciclo. Pues bien, este ciclo de Krebs, una de las particularidades que tiene es que todas estas moléculas que observábamos dentro de él pueden ser utilizados en otras rutas metabólicas, y acá es donde la cosita empieza como a relacionarse con todo lo anterior. Bien, mencionar que este oxaloacetato, que era la primera molécula que íbamos a utilizar en el ciclo de Krebs, también puede convertirse a partir de aspartato que proviene de las proteínas. También puede directamente convertirse en glucosa o utilizarse para el metabolismo o la síntesis de las pirimidinas, que las utilizamos para la formación de nuestros ácidos nucleicos. Bien, el citrato o la famosa vitamina C también podríamos directamente convertirlo en oxaloacetato. También puede directamente utilizarse ese acetil-CoA para convertirse posteriormente en colesterol y ácidos grasos. Eso lo vamos a ver cuando miremos ya más a detalle el metabolismo de los lípidos. Y la otra molécula es el alfa-cetoglutarato, que lo habíamos mencionado someramente cuando mencionábamos que algunas moléculas, sobre todo de las proteínas, podríamos extraer glutamato para utilizar el ciclo y obtener energía y convertirlo en glucosa. Pues bien, este glutamato también lo vamos a utilizar para la síntesis de las purinas, que también las necesitamos para la conformación de los ácidos nucleicos. Y por último, este succinil-CoA, que lo podemos obtener a partir del metabolismo de ácidos grasos y de algunos aminoácidos, o utilizarlo directamente para sintetizar el hemo que se encuentra en la hemoglobina o para sintetizar la clorofila en las plantas. Entonces, si nos fijamos cómo estas moléculas pueden ser fácilmente intercambiables, necesitamos que el ciclo esté activo para que funcionen todas estas rutas alternas. Bien, una de las particularidades es que las plantas, este ciclo de Krebs tiene un pequeño salto en el paso. En otras palabras, el ciclo de Krebs va a evadir aquellos pasos en los cuales se libera CO2. Si se fijan, acá, en lugar de utilizar este isocitrato,
lo que utiliza es el glioxilato. Pues bien, este paso lo hace porque si recordamos en el paso 3 y en el 4, eran precisamente en los pasos aquellos donde se producía el dióxido de carbono. En otras palabras, este mecanismo de glioxilato sirve para que la planta no pierda el dióxido de carbono. ¿Sí? Útil para las plantas, y este proceso ocurre en el glioxisoma. En otras palabras, ocurre un ciclo alterno que evita que la planta pierda el dióxido de carbono. Pues bien, hemos terminado con la clase de hoy y simplemente dejarles un mensajito inspirador. La felicidad no está en la ciencia, sino en la adquisición de la ciencia. No sé si quedó alguna duda, si lo vieron muy complicado. ¿Qué les pareció? ¿Interesante? ¿Aburrido? ¿Qué opinan? ¿Qué me cuentan? Insisto, no. Dígame. Perdón, doctora, yo realmente había visto el ciclo de Krebs anteriormente, ¿verdad? Pero lo había visto yo creo que de una forma más complicada, porque a uno lo explicaban con una tabla, y créanme que hasta el momento no lo entendía así, y creo que de esa forma cuando usted va explicando cómo las moléculas de NADH y se van convirtiendo en dióxido de carbono, es más fácil aprenderla, porque cuando uno mira ese gran círculo se frustra más bien. Y ese es precisamente uno de los retos de la docencia, ¿verdad? Para ustedes, sobre todo que están en una carrera de docencia, el reto que involucra leer un tipo de contenido para hacer que otra persona lo entienda. No es lo mismo que yo le diga que yo me estudié este tema cuando yo lo tuve que ver en mi carrera, que ahorita como lo tuve que leer muchas más veces para encontrar quizás la forma más fácil de poderlo entender, más fácil de poderlo interpretar, y que se les haga fácil a ustedes de entenderlo, pues, y que le observen sobre todo la utilidad. Ahí vimos ya algunos aspectos importantes. Si se fijan ahí, esos venenos, ¿por qué son tan letales o por qué los utilizaban? Porque inhibían el ciclo de Krebs. Entonces ya decimos, vaya, resulta que sí es importante. Y es un proceso que utilizamos dentro de nuestro organismo para generar energía. Si se fijan, no es necesario que se compliquen tanto con los nombres. Los nombres a veces, como les digo, no son tan importantes. Esos nombres siempre van a estar en el libro cuando ustedes lo quieran consultar. Sin embargo, sí es importante que ustedes le conozcan la utilidad. Por ejemplo, ¿por qué las plantas evaden esos saltos en el ciclo de Krebs? Precisamente para no perder el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Y qué generábamos nosotros? Esos NAD, ese dióxido de carbono, otra vez volvíamos a convertir esa glucosa en lo que le dábamos a las plantas. Y esto que nos quede a nosotros como un mensaje para proteger el ambiente y proteger las plantas, ¿verdad? Porque ¿qué haríamos nosotros sin esas plantas que nos den a nosotros el oxígeno que ocupamos para respirar y sin que nos den esa glucosa? No podríamos sobrevivir, ¿sí? Entonces nos vamos viendo con estos procesos cómo es tan importante la correlación del ser humano con el medio ambiente. ¿Alguna pregunta, alguna dudita? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron muy, muy complicado? Insisto, ¿verdad? No me interesa que se aprendan los nombres de las enzimas. Eso estaba bueno en la escuela, que lo ponían a uno a memorizarlo, ¿verdad? Pero ahorita para fines prácticos y para lo que sirve en realidad no tiene ningún propósito. Más que todo las utilidades, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Okay. Y es lo que les he venido comentando, ¿verdad? En lo largo de esta clase, que a mí me interesa que ustedes le conozcan cuál es la utilidad, ¿verdad? A mí de poco me sirve que se lo memoricen. ¿Alguna dudita, alguna pregunta? No, entonces todo bien, doctora. Bueno, entonces ya saben, ¿verdad? Que ahorita al terminar, pues compilo el video y se los comparto. Para mañana, pues nos quedaría ver el proceso restante, que sería el proceso de fosforilación oxidativa. Por el momento solo llevamos 2/3 partes de lo que hacemos con una molécula de glucosa. Falta ver qué hacemos con esos NADH que se habían generado durante este ciclo. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Cómo utilizamos esos NADH para obtener energía y cómo funcionan como antioxidantes. También vamos a ver un poquitito de eso. Y después vamos a ver... Mañana es a la 1, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Bueno, y posteriormente vamos a ver un tema de interés que sería ya
fuera de contexto de evaluación, simplemente sería casi como con fines ilustrativos ver un poquito sobre la diabetes. Obviamente estamos hablando del metabolismo de los carbohidratos y sería pertinente que viésemos cómo este metabolismo, cómo ver algunas de las alteraciones durante este metabolismo afectan al ser humano con algo tan común como la diabetes. Creo que todos hemos escuchado o hemos leído o tenemos algún poquito de información sobre esta enfermedad y pues vamos a tratar de poner eso en perspectiva, ¿verdad? No entrar tanto al detalle de la medicina, simplemente algunas curiosidades que tienen las enfermedades, ¿sí? Y eso sería para mañana. Ok, doctora, va a estar interesante entonces porque mi padre es diabético y se supone que yo también tengo como bastantes posibilidades de serlo más adelante. Mañana vamos a hablar de eso, entonces va a estar interesante la clase. Así bueno.